en los últimos años, una revolución silenciosa ha comenzado a transformar los fundamentos de la psiquiatría moderna. En lugar de enfocarse exclusivamente en los desequilibrios químicos cerebrales, los investigadores están dirigiendo su atención hacia un territorio menos explorado, pero con un potencial terapéutico inmenso: el intestino. Lejos de ser simplemente un órgano digestivo, el intestino funciona como una especie de órgano sensorial emocional que, a través de sus células especializadas, como las neuropodas, y de los miles de millones de microbios que alberga, influye en el cerebro de manera profunda y constante. Esta nueva comprensión del eje intestino-cerebro está llevando a replantear el origen de los trastornos del ánimo como la depresión o la ansiedad, no solo como fenómenos cerebrales, sino también como consecuencias de disfunciones intestinales que alteran la comunicación neurobiológica de base. Las neuropodas, esas células híbridas que combinan propiedades epiteliales y neuronales, están demostrando ser nodos fundamentales en esta conversación bioeléctrica. Situadas en el revestimiento del intestino, actúan como sensores de nutrientes y metabolitos microbianos, pero también como emisarios directos hacia el cerebro. Lo notable es la velocidad con la que operan. Cuando detectan una señal relevante, pueden activar en milisegundos el nervio vago, transmitiendo información que afecta al sistema límbico, el hipotálamo o la amígdala, todas estructuras cerebrales directamente involucradas en la regulación del ánimo y las emociones. Lo más interesante de esta red no es solo su existencia, sino su plasticidad. Cambia en función de la dieta, del estrés, del entorno microbiano y del estado inflamatorio del cuerpo. Cuando la microbiota está sana, diversa y equilibrada, genera una cascada de señales beneficiosas, como ácidos grasos de cadena corta, serotonina intestinal o derivados del triptófano, que llegan a las neuropodas y, de ahí, al cerebro, fomentando un estado de ánimo más estable, mayor motivación y mejor regulación emocional. Pero cuando el equilibrio se rompe, por una dieta deficiente, el uso crónico de antibióticos, el estrés persistente o enfermedades gastrointestinales, el tipo de señales que se producen cambia radicalmente. Aumentan los metabolitos inflamatorios, disminuyen los niveles de neurotransmisores clave y se incrementa la activación inmunitaria. Todo ello se traduce, neurobiológicamente, en un mayor riesgo de depresión, ansiedad, fatiga crónica o incluso deterioro cognitivo leve. La evidencia clínica empieza a consolidarse. Diversos estudios han encontrado correlaciones claras entre la composición del microbioma y la presencia de trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, se ha observado que personas con depresión mayor tienden a tener una menor abundancia de bacterias productoras de butirato, como Faecalibacterium prausnitzii o Roseburia, y una mayor presencia de especies proinflamatorias. Al mismo tiempo, se ha comprobado que ciertos metabolitos microbianos tienen efectos antidepresivos. El butirato, en particular, puede atravesar la barrera hematoencefálica y actuar como modulador epigenético, favoreciendo la expresión de genes relacionados con la plasticidad neuronal y la neurogénesis. La ansiedad también ha sido objeto de investigaciones bajo esta nueva óptica. Se ha demostrado que los animales sin microbiota, germ-free, presentan alteraciones en los niveles de GABA, serotonina y dopamina, mostrando conductas más ansiosas y una respuesta exagerada al estrés. Cuando se les reintroduce una microbiota equilibrada, esos comportamientos tienden a normalizarse. En humanos, los resultados aún no son concluyentes, pero son prometedores. Algunos ensayos con probióticos específicos, llamados psicobióticos, han mostrado mejoras modestas pero significativas en síntomas de ansiedad leve y en la calidad del sueño, lo que sugiere que intervenir en el ecosistema intestinal puede modular de forma sutil pero poderosa la forma en que vivimos emocionalmente el mundo. Una parte fascinante de esta narrativa es cómo las neuropodas podrían actuar como mediadoras claves en estos efectos. Estas células no solo detectan el contenido químico de lo que comemos, sino también los cambios dinámicos en el ecosistema microbiano que lo acompaña. Y su influencia va más allá del apetito. Los estudios más recientes indican que las señales que transmiten pueden alterar el tono basal del sistema nervioso autónomo, favoreciendo estados de relajación o de alerta. Así, una microbiota que fomenta la activación de neuropodas calmantes podría generar, literalmente, un cuerpo más resiliente frente al estrés. Por el contrario, un desequilibrio que sobreactive señales de amenaza o inflamación puede llevar a una hiperexcitación constante del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, lo que se traduce en síntomas de ansiedad, insomnio o irritabilidad crónica. Desde una perspectiva clínica, este nuevo paradigma abre un sinfín de posibilidades terapéuticas. Imaginar intervenciones psiquiátricas que no comienzan con un psicofármaco, sino con una restauración del microbioma, o con el diseño de dietas que potencien la activación de neuropodas beneficiosas, suena cada vez menos futurista y más realista. Ya se están desarrollando terapias que combinan dieta antiinflamatoria, prebióticos y probióticos con estrategias de reducción del estrés, ejercicio físico y regulación del sueño, como una forma integral de tratar el malestar emocional desde la raíz.
No se trata de reemplazar la terapia psicológica o los medicamentos cuando son necesarios, sino de complementarlos con una estrategia más biológica, más preventiva y más adaptada a la complejidad del cuerpo humano. En definitiva, estamos ante una frontera apasionante donde la psiquiatría, la neurociencia y la microbiología convergen en un nuevo mapa de la mente humana, donde el intestino ya no es un órgano periférico, sino un protagonista central en nuestra experiencia emocional. Reconocer que la tristeza, la inquietud o la alegría pueden tener origen, al menos en parte, en lo que sucede dentro de nuestro sistema digestivo no nos reduce a una máquina biológica, sino que nos amplía como seres humanos integrales. Y si aceptamos esta conexión, entonces ganamos también una nueva vía de intervención, una forma de cuidar nuestra salud mental desde el cuerpo, de transformar nuestro estado de ánimo desde lo más profundo de nuestro interior. Porque quizás, más allá de la mente, el bienestar empieza, literalmente, en las entrañas.